Las novenas Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. Manuel Lloret, diplomado en consumo, participó en la jornada del viernes 18 con su ponencia Recuperando Memoria, Mijas 1937-1960, el final. Manuel Lloret Corpa es diplomado en consumo, desarrollando actividad como técnico de consumidores, técnico intermedio de prevención de riesgos laborales, desarrolló programa de la Junta de Andalucía de Seguridad y Salud Laboral Pesquera, ha realizado distintos trabajos de investigación de la memoria histórica, participando en distintas investigaciones. La última de ellas sobre los almuñequeros víctimas del campo de concentración de Mauthausen para el Ayuntamiento de Almuñécar. Colabora con el proyecto de Todos los Nombres, creando una gran base de datos de represaliados de la dictadura. Miembro activo de distintos colectivos de memoria como Semilla de Libertad y La Desbandada, actualmente estudiando Derecho y dedicado a la investigación archivista desde hace unos años, preferentemente sobre Mijas. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí de nuevo y bienvenido. Entonces, en primer lugar, gracias a ustedes y bueno, el por qué le he puesto Recuperando Memoria Mijas 1937-1960, el final. Después de muchos años de investigación, pues tanto en los archivos militares del Archivo Militar Intermedio Sur de Sevilla, Juzgado Militar de Málaga, Juzgado Militar de Almería, Guadalajara, Ávila, archivos internacionales contra la represión, contra la persecución del nazismo y en los propios archivos de la Cruz Roja Internacional. Bueno, se ha escudriñado y se ha encontrado lo que se ha encontrado de Mijas. Sé que no es el final, seguramente habrá más, pero llega un momento que hay que decir hasta aquí hemos llegado. Entonces, esto es así. El primer documento que nos encontramos, el primer expediente que nos encontramos en 1937 es un consejo de guerra a 2 vecinos de Mijas, los cuales habían desertado del ejército gubernamental de la República y se les juzga en Málaga y se les manda al frente, como siempre. En fin, bueno, pues empezamos. Y el último proceso que nos encontramos es un atestado de 1960 que se tramita ante la Auditoría de Guerra de Granada, de la 9ª Región Militar, y se le hace a un perro. Se le hace al perro oficial del cuartel de la Guardia Civil de Mijas porque había mordido a un señor. Entonces se le hace el atestado, el juzgado de paz de Mijas delega, se inhibe y se lo pasa a la jurisdicción militar. Ese es el último que me he encontrado, pero bueno. Comencemos porque lo importante de esto es haber intentado poner cara a las personas que son juzgadas, que son asesinadas en consejo de guerra y bueno, que luego cada uno juzgue lo que hay. Ya han visto ustedes este plano de Mijas, es uno de los mejores que yo he encontrado y nos dice un poco cómo era el municipio y en esta parte se va a desenvolver toda la trama. Este documento, aquí hablamos de la importancia que tuvo Mijas en el proceso autonómico, en el intento de proceso autonómico de 1933, donde ante la imposibilidad de la corporación de mandar a alguien a la Asamblea Andalucista que se iba a discutir el proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía, pues no había dinero y no se mandó. Entonces se le envió a quien dirigía la Asamblea, se le envió esta carta en la cual se decía que se acuerda suscribir todos los acuerdos que se tomen en la Asamblea de Córdoba. Este documento se encuentra en el archivo de la Diputación de Sevilla y creo que es un documento interesantísimo que, bueno, creo que la corporación debía de tenerlo, ya que demuestra que Mijas desde un principio estuvo involucrada en todos los procesos autonómicos andaluces. Y aquí comenzamos la historia. Aquí, una de las primeras cosas que hacen los golpistas cuando ocupan cada pueblo es que se emita un documento sobre lo que había sucedido en el pueblo. En este caso, en Mijas se dice que habían sido asesinados Hermenegildo Claro Sánchez, Emilio Ayala Sáez, don José Sandoval Núñez y el señor Claro Sánchez. Fue muerto en el monte y tal. Se cometieron los actos vandálicos de haber destruido la iglesia, de haber destruido el patrimonio cultural, que lo haga quien lo haga no tiene ninguna explicación. Y es un acto que no es de salvajismo, ¿no? Los hechos de guerra que hubo en el pueblo,
y este informe no es tan exhaustivo como el informe que hace la Guardia Civil en Fuengirola. El informe de Fuengirola es mucho mejor, ya que dice incluso el número de personas que fueron camino de Málaga, por la carretera de la muerte, Málaga-Almería. En el informe de Fuengirola habla de 500 familias, pero claro, 500 familias que muchos de ellos eran mijeños, porque la demarcación de la Guardia Civil de Fuengirola coge la cala Entre Ríos, o cogía la cala Entre Ríos, el campo de Mijas, y de hecho en los sumarios que hemos encontrado, encontramos algunos mijeños que salen de Mijas y terminan en Francia, que ya, bueno, ya lo verán ustedes. Esta es una foto que creo que muy pocos han visto. Esta es la iglesia de San Sebastián después de haber sido destruida por los grupos incontrolados, ya que las fuerzas de la Guardia Civil en los primeros días del golpe de Estado se desinhiben de todo, pasan de todo y no hacen nada, ¿no? Entonces, bueno, es una pena la destrucción del patrimonio cultural que se hace en todos lados. Pero esta destrucción, los que lo destruyeron seguro que no les ocurrió nada. En cambio, a muchos que aparecen pagaron por las delaciones de estos destructores. Por ejemplo, en Fuengirola se da el caso que un miembro de la familia Sáenz de Ayala, que fue el que dijo dónde había que colocar las cargas de dinamita para volar la iglesia de Fuengirola, es absuelto, ¿eh? Es algo raro, serán las influencias familiares o algo, ¿no? Lo primero que hacen los golpistas cuando ocupan un pueblo es tirar de las listas de interventores y apoderados del proceso electoral, de los procesos electorales que se dio el 16 de febrero de 1936, donde triunfa el Frente Popular. Esta es la lista de los apoderados de Mijas. Muchos de estos fueron fusilados, sufrieron grandes condenas de cárcel, otros murieron en la cárcel y otros murieron en el exilio. La Fundación Pablo Iglesias nos encontramos un documento importantísimo, y es que por primera vez hay un documento fehaciente con fecha de mayo del 36 que nos dice los afiliados que tenían las centrales sindicales. Es un documento en el cual están todos los municipios de España, y entre ellos Mijas, y entonces nos dice el número de afiliados que había en Mijas por los sindicatos. En este caso nos encontramos que el sindicato mayoritario, el único que había en Mijas era la Unión General de Trabajadores, que contaba con 600 afiliados. De estos 600 afiliados, espera a ver si me encuentro. De estos 600 afiliados, más del 27% representan el 10% aproximadamente el 10% de la población. Más del 27% de afiliados de la UGT fueron procesados. De estos 27%, el 7% fueron asesinados o fusilados. Unos fusilados, otros se les coge y se les pega un tiro en la nuca, tanto por unidades de la Guardia Civil como por las milicias de la falange local de Mijas. Otros, una vez terminada la guerra, y se incorporan a hacer estafetas y enlaces de la guerrilla, son ejecutados en el monte, como los hermanos Machuca Porra, que por desgracia sus fósiles aún están enterrados en la entrada del cementerio de Ojén y pisoteados por todo el mundo en una fosa común. Aquí comenzamos la verdadera historia, es la tramitación de un consejo de guerra. Los golpistas cambian toda la normativa que se había aprobado por las Cortes Democráticas por la Constitución de 1931 y dan unas instrucciones de cómo se tiene que instruir un consejo de guerra. En pocas palabras son que se comienza con una denuncia, la denuncia es la que vale, y los elementos fundamentales del proceso son informes de la Guardia Civil, informes del jefe de falange, informes del cura párroco y del alcalde. Con eso se hace un atestado y se manda directamente a Málaga y se juzga, ya está. En concreto, 7 personas de Mijas, que son eran los miembros del Comité de Enlace del Frente Popular, lo que es su expediente es apenas 5 folios. Estas personas, la única acusación que había contra ellos era su afiliación sindical y
y su declaración. Son detenidos el día 28 y son fusilados el día 6 de marzo en Málaga. Los abogados que tenía, era un abogado militar, por tanto estaba subordinado a las directrices de su superior jerárquico. Y normalmente las funciones de un abogado en un consejo de guerra sumarísimo era someterse, pedir que se rebajase la pena un grado. En uno de los consejos de guerra realizado a 4 vecinos de Mijas aparece textualmente la frase que dice el abogado. Reconocemos ¿cómo era la frase? Reconocemos la peligrosidad de estas personas, pero a pesar de que han cometido inmensos delitos que van contra el orden del alzamiento nacional, aconsejamos que se les rebaje la pena en un grado, en vez de ser fusilados, que se le condene a 30 años. Ya confiando en la magnanimidad del caudillo y los jueces. Estos son los procesos que se hacen en Mijas. En Mijas, por años, tenemos 1937, son juzgados 142 personas, 1938 son juzgados 28 personas, en 1939 25, 1940 18, 1941 4, 1942 comienza el periodo de la actividad de la guerrilla, son juzgados 11, 1943 7, 1942 2, 1945 2, 1947 2, 1948 11. Aquí se da un repunte en la guerrilla porque es el año que, una vez que ha terminado la Segunda Guerra Mundial, se le da la consigna de que hay que acabar con la guerrilla sea como sea. Y es cuando se empieza a asesinar en el monte a todos los que cogen. Y se dice la famosa frase: cuando íbamos conduciendo a los detenidos a que nos identificasen en un campo de entrenamiento de la guerrilla o un zulo donde había armas, intentaron huir monte arriba, ante la imposibilidad de poderlos coger, se les dispara. 1951 4, 1952 6, 1960 1 y sin dato 6. La afiliación político-sindical de las personas que son juzgadas, pues la tenemos aquí. 172 miembros de la UGT, 12 de las Juventudes Socialistas, 2 del Socorro Rojo Internacional, que Socorro Rojo Internacional no era una entidad tipo benéfica, ¿no?, para ayudar a presos, ayuda a familiares, etc. Partido Socialista 30, Partido Comunista 30, CNT 21, Partido Agrario, que es un partido de derechas, 2, Acción Popular, que es un partido de derecha, 1, Izquierda Republicana, que era un partido de centro-izquierda, 4, y sin dato tenemos 66. Hemos hecho una división de las zonas donde habitaban las personas que fueron juzgadas en Mijas. Y hemos escogido el mismo patrón, la misma configuración que ha escogido el ayuntamiento para hacer las juntas vecinales. Y entonces nos hemos encontrado que en Mijas Pueblo fueron 103 personas las que se le abrieron consejo de guerra, en Las Lagunas fueron 34 y en La Cala fueron 83. En La Cala se dan 83 por una cosa. Y es porque ahí es donde, en la zona de La Cala, Entre Ríos, La Cala, Majadilla del Muerto, en esa zona, se da un factor importantísimo, y es el factor de la guerrilla. Es donde se suelen establecer más bases de la guerrilla. De fuera de Mijas son vecinos nacidos en Mijas, que por razones de la vida tuvieron que marcharse fuera, lo hemos incluido también, son 46, y sin datos son 2. El estado civil de estas personas, la mayoría eran casados. Eran 167 personas casadas, viudos 5, solteros 71 y sin dato, que no aparece en los consejos de guerra o en las relaciones a los que se le aplican la ley de fuga, que son asesinados en el monte, la ley de fuga ni porra. Nos aparecen 25. Por profesiones tenemos jornaleros 159. Entre otras había de todo, desde un cobrador de telefónica que vivía en Torremolinos, hasta un agente de seguro, chófers,
vendedores de pescado, limpiabotas, arrieros, cabreros, de todo. Hay ahí un conglomerado. Jornaleros, por lo que entendemos jornaleros, es personas sin tierra que son contratados y tal, 159, que era el número mayoritario. Y estas son las distintas condenas que le caen. Pena de muerte 55. Personas que mueren en la cárcel debido a las malas condiciones, tuberculosis, el piojo verde, como se decía en la cárcel de Málaga, 3. Se suicidan 2. Condenados a 15 años 2 personas, a 5 años 1, desertor 1, que muere. Se sobreseen 14 causas porque ya estaban muertos. Un dato que se me olvidó decirle, de estos 268 procesos, algunas personas tenían 2 y 3 procesos. Si no lo condenaban por uno, lo condenaban por el otro. Y si se lo absolvían, lo condenaban por uno seguro. Aplicación de ley de fuga 3, sin sentencia 4, reclusión perpetua 15, 14 años de cárcel 1, 6 meses 5, un expediente que se desglosa 1, se sobresee porque han muerto 15, entre ellos los que fueron asesinados el día 27 de febrero en Mijas por la Guardia Civil y por la milicia de Falange, y además que el que terminó siendo brigada de la Guardia Civil, Adalí Campos, dice, mire, yo ordené fusilarlos porque me lo pidió la gente de orden, a petición del público. Pero no recuerdo el día que los asesinó. A 30 años 5, muerto en el Frente 1, asuertos 68. De estos asuertos 68 hay trampa, porque muchos fueron asuertos. Es decir, usted es asuerto, no tiene usted delito, pero le ponemos a disposición del gobernador y del inspector general de campos de trabajo. Muchos de estos asuertos terminan cumpliendo, realizando trabajo esclavo en Granada, Cádiz, Sevilla, Málaga capital. Por ejemplo, los jardines que hay detrás del ayuntamiento de Puerto Oscura fueron construidos por gente de esta y por presos políticos. Asesinados por bando de guerra son aquellos que son detenidos y son fusilados, tal como te coja, aquí te pillo, aquí te mato. Son 11, muertos por tuberculosis 1, condenados a 20 años 8, a 6 años 12, archivo de diligencias 2, internados en un psiquiátrico 1, un vecino de la Cala, e internados en campo de concentración de Mauthausen 1. Fusilados y ejecutados y muertos en la cárcel. Pena de muerte 55, ley de fuga 3, muertos con enfrentamiento de la Guardia Civil o muertos aplicándose ley de fuga 5, bando de guerra 11, muertos en cárcel 3. Sé que los números son muy áridos, ¿no? Yo lo reconozco, pero es que esto es el final de la investigación. Y estos son los lugares de enterramiento donde están estas personas, o se supone que están. En Málaga tendríamos 55 que están en la pirámide de San Rafael. En Fuengirola hay 11, o había 11 porque se destruyó la fosa común. En Mijas, en el antiguo cementerio de Mijas, hay 4. En Ronda hay 1. En Granada, en las tapias del cementerio de San Rafael, de San José de Granada, hay 1. En Ojenga hay 2 y 3 que no sabemos dónde están. Uno de ellos, suponemos que está en Tarifa, que fue ejecutado allí en los años 48. Esas son las mujeres que fueron procesadas. Pena de muerte, fue condenada a 1, a suerte a 3, a 30 años 1 y a 12 años 1. Y la edad de los procesados es importantísima porque van desde un marco desde 19 años o 17 años hasta 43. Y hay un tramo de edad importantísimo que son de 20 a 49 años. Y es toda una generación que ha sido masacrada, que ha perdido una cultura elimina la cultura solidaria, de la organización sindical, de estar presente. La persona más joven que nos encontramos procesada es un chaval de 17 años.
que se llamaba José Pérez Pérez. Tiene gracia porque le hacen un consejo de guerra y lo absuelven. Era miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas, en unos sitios dice que era de las Juventudes Socialistas, otro dice que era de las Juventudes Comunistas, que no existían en el año 37. Le absuelven un proceso y le dicen, bueno, que no ha hecho nada, que nada. Pero como el jefe del comandante del puesto de la Guardia Civil no estaba contento con la historia, le ponen a hacer otro proceso. Al mes justo siguiente le hacen otro proceso y lo condenan a 30 años. 30 años que lo mandan al penal del puerto de Santa María. En el puerto de Santa María se tira 5 años. ¿Se imaginan ustedes lo que era un chaval de 17 años en el terrorífico penal del puerto de Santa María, que siempre ha tenido mala fama, y más en aquella época? Un chavalillo de 17 años. La experiencia y cómo tuvo que salir de allí y cómo tuvo que hacer plaf, plaf, y no contar nada a nadie. Pero no termina la historia ahí. Es que encima en ese proceso el comandante de puesto de la Guardia Civil, cuando le conceden una libertad vigilada, atenuada, emite un informe en el que dice que aconseja a la Junta Revisora de que se le prohíba residir en el término municipal de Mijas, ya que su influencia es muy negativa para toda la sociedad. Muy jodido. La persona con mayor edad que se juzga en Mijas es un hombre de 70 años. Tuvo la mala suerte de que le escucharon decir de que Hermenegildo Claro, el que se ocultó en la sierra, es el mismo que en el libro de Ronald Fraser dice que cuando iba por los campos de las lagunas y tal, viendo a los agricultores de trabajar, le decía ¡Che! Y solía ir en un caballo, en la canana llevaba un rifle y un revólver a la cintura. Solía decir una frase, y es ¡Che! El que vea de levantar la cabeza del surco le pega un tiro que le haga una raya desde la cabeza hasta el culo. La gente, por lo visto, lo tenía que querer mucho, ¿no? Cuando se va a Campanilla, en Campanilla lo detestan y vuelve a Mijas, en Mijas lo detesta gente de Fuengirola, sube la sierra, suben 400 personas a buscarlo y tal. Este hombre, como vivía en la zona, fue y le escucharon, joder, como no le metáis fuego al campo, no sale. Un hombre con 70 años en aquella época no es un hombre de 70 años, no, en nuestra época, era una persona que estaba muy currada y muy quemada. Entonces este hombre lo condenan a muerte por esa frase. Lo condenan a muerte a él, condenan a muerte a su hijo, otro hijo es condenado a 15 años. Bueno, son historias, ¿no? Y esto es el Anaforte, todos la conocen, es el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Aquí comienzan las historias de todos aquellos que son detenidos, pasan por este siniestro lugar, porque cada vez que en un proceso se lee interrogado convenientemente por el que suscribe, el sargento, el cabo de puesto, comienza aquí, termina en Málaga, la prisión provincial. Y esto es lo que a mí me gusta, ponerle cara a los expedientes. Esta vez hemos podido ponerle cara a algunos expedientes. Esta es una chica de La Cala, nació en Mijas, fue una dirigente sindical de la Unión General de Trabajadores, miembro de las Juventudes Socialistas, ejercía de criada en Fuengirola, fue miembro del Socorro Rojo y además hizo la carretera Málaga-Armería. Se llamaba Rosalía Gambero Rodríguez, alias La Chiquita. Esta mujer fue una dirigente, participa en la huelga de criadas que se hace aquí en Fuengirola, iba sacando a las criadas de las casas, la acusan de todo, de que robó la ropa del señorito, de que no sé qué, pero luego en el propio Consejo de Guerra, cuando lo lees, te dice, bueno, no, la ropa ha sido recuperada, todo se ha recuperado. Pero se daba la casualidad de que esta mujer hace la carretera Málaga-Armería con su marido, se casa, muy jovencita, hace la carretera de Málaga-Armería con su marido, llega hasta Cataluña, en Cataluña no puede pasar a Francia, vuelve a Valencia, hasta que termina la guerra. Cuando termina la guerra, vuelve a Mijas, nada más llegar a Mijas es denunciada
por los dirigentes de Falange de Las Lagunas y Fuengirola. Esta fotografía nos la facilitó su nieta, y la verdad que esta mujer fue una mujer, según me comentó Francisco Javier Sepúlveda, que le doy las gracias porque me puso en contacto con su nieta, con Gema Santana Gambero, perdón, sí. Le doy las gracias porque es que lo bueno es ponerle cara a la gente. Esta mujer, después de ser condenada a 30 años por adhesión a la rebelión, cuando vuelve a Mija, la sueltan, le dan libertad vigilada, se tira, recorre, hace lo que llamaban los presos turismo carcelario, está en Amorebieta. Esta foto es la prisión de Amorebieta junto con las carceleras, que eran las monjas, y termina, le dan libertad vigilada y vuelve a Mija. Para ella era un sufrimiento y se va a vivir a la cala. Para ella era un sufrimiento todas las semanas que tenía que comparecer ante el juzgado militar, es decir, ante la Guardia Civil. La hacían ir al cuartel de la Guardia Civil, la tenían allí sentada a lo que le daban la gana, o le decían de todo, o le decían, oye, la guerrilla tal y tal, igual. Y siempre me comentaba que esta mujer siempre llevaba la tristeza en el alma. Se vuelve a casar, pero siempre, según su nieta, le tenía un gran aprecio, y siempre en su cuarto siempre estaba, y su marido después, su segundo marido lo sabía, estaba el retrato de su primer marido, que era Juan Merino, que fue fusilado. Fue fusilado su marido, fueron fusilados 2 hermanos, y ella condenada a 30 años. Bueno, los que la conocieron me cuentan, sobre todo Francisco Javier Sepúlveda, el dueño de la Butibamba, me cuentan de que él la conoció de pequeño y tal, y me cuenta que era una mujer de un inmenso carácter y que no podía consentir una injusticia. Y que le hacía frente a quien fuese, a pesar de su corta estatura. Vaya que te... Vale. Disculpen. Pero es que la verdad, la historia de esta mujer a mí me afectó mucho, de verdad. Vaya, más que la de mis parientes. Este es un documento que se lo debemos a Salvador Curpillo. Y es la carta de despedida, no voy a decir el nombre de quién es, porque no me autorizaron, no estoy autorizado a ello. Y es la carta de despedida de una persona que van a fusilar. La carta ha sido retocada por un compañero, un fotógrafo profesional, que es Jorge González Rojas, Drago, más conocido por Drago, que ha hecho varios trabajos y tal, bueno. Y en la carta viene a decir lo siguiente, lo que yo he podido transcribir, o lo que hemos podido transcribir. Querida esposa, sabrás que esta noche, domingo, estoy condenado a muerte. Lo único que te encargo es que mire por Mariquita. Le des el papel a mis padres y le dices que no se vaya a llevar malamente contigo, de modo que le das recuerdo a mis hermanos y a mi padre. Punto suspensivo porque lo siguiente no lo he logrado descifrar. Se despide tu esposo que lo es, y no me olvides. Le das 1.000.000 de besos a Mari, de su padre. Adiós. Recuerdo y beso a mi hermana María y a toda la familia. Está escrita en el papel en el envoltorio de un paquete de cigarrillos, ya que era lo único que tenía. Era lo único que tenía. En esta carta le deja su testamento, hablando de testamento, le deja su testamento a su hija y a su familia. Y es que cobren un porte de limón que había hecho, que valía 18,80. Había pagado 2 pesetas en el fielato, un porte de amasquillo, que valía 3,50, había pagado 1 peseta de filato, total 17,30. Este es el testamento que le deja un trabajador que fue asesinado. Esta foto se toma en las tapias del cementerio de Granada. Hasta allí llegó Francisco Moreno Cedeño, vecino de Mija. Fue fusilado el 20 de febrero de 1937. Este hombre era miembro de la Confederación Nacional del Trabajo,
era un dirigente de la CNT a nivel provincial. Su vida, gran parte de su vida la desarrolla en Málaga. Este hombre hace la carretera Málaga-Almería, fruto de los bombardeos y de los ametrallamientos, se interna en la sierra a la altura de Toló. Se interna allí junto a otras personas y son detenidos, son interceptados por una unidad militar italiana y los llevan a Granada. En Granada, la fecha es el 20 del 2. En Granada directamente los cogen, los llevan a las Tapias, no a las Tapias, los llevan al cementerio de San José y los fusilan allí mismo, porque el sitio donde está enterrado levantaron unos nichos donde el encabezamiento de los nichos pone caídos por Dios y por España. Esta foto está hecha en el memorial que se hizo junto a las Tapias, fuera del cementerio, en las Tapias del cementerio de Granada. Un memorial que si tienen oportunidad de ir a Granada, les aconsejo que le vayan porque la puesta del sol es una zona protegida porque está en la zona del Generalife. La puesta del sol refleja todos los nombres en la tapia. Vaya, fue la conservadora de la Alhambra, que la arquitecta que fue la que diseñó el monumento, chapó, acertó. Esta es una foto de Juan Millán, que también fue fusilado el mismo día que en Málaga. Su delito, pues el mismo de todo, el ser miembro del Comité de Enlace del Frente Popular, era miembro de la CNT. Se le detiene el día 28, se le lleva a Málaga y el día 6 es fusilado en la madrugada. Esta es la ficha del expediente de José Pérez Pérez, donde presidente de la Juventud Comunista, en esta localidad, tal, le he contado antes la historia, no vaya que no me voy a repetir. Su condena de 30 años, su expediente, si lo sacamos del tocho en el que está su expediente, son 4 páginas, no hay más. 4 páginas, 30 años. El expediente son 300 páginas. Esta es una de las fotos que más me gusta, es Miguel Rivas Blanco, fusilado en la Cañada de Don Pedro, el 27 de febrero de 1937, por las milicias locales de Falange de Mijas y una unidad de la Guardia Civil. Motivo del fusilamiento, le acusaban de que había matado al comandante Sandoval. Yo digo que si lo mató, uno es un asesinato y el otro también. Pero tenía derecho a una cosa que reconocía la Constitución de 1931, Constitución en la que hunde sus raíces en la actual Constitución de España de hoy, en una Constitución democrática, tenía derecho a un juicio justo y con abogados. Miguel es el que está sentado, la foto fue retocada por Jorge Drago, bueno, fue mejorada. Su familia logró inscribirlo en el año 79, dar las gracias a las juezas de paz y a la secretaria del juzgado de paz de Mijas porque cada vez que iba a pedirle algún documento me lo han facilitado y además es un placer. Creo que es Paqui, ¿no? Paqui. Vaya, siempre que he ido me han tratado estupendamente. Este es el Conejero, Salvador Moreno Ruiz, alias el Conejero. Fue fusilado igual que el anterior, que Antonio Millán Jiménez, el pitero, fue fusilado el mismo día. Dicen que era miembro de la CNT, en otro lado dicen que era miembro de la UGT. Es difícil. Yo digo que bueno, que lo que está escrito en los papeles solo poner lo que está escrito en los papeles. Como dice mi estimado profesor y Ángel Viña, ¿no? Que lo que dicen los papeles, eso va a misa. Esta es la gran condena de Salvador Moreno Ruiz, alias el Conejero. Este no vale, el cura no vale, el cura se ha colado. Esto es todo su expediente, este es todo su delito, 5 o 6 líneas. Este es Francisco Fernández Ruiz. Lo he puesto por una cosa, porque su familia vivía en Mijas. Fue cura de Mijas hasta 1934,
que toma partido. Ronald Fraser nos habla de él y nos dice que desde el púlpito invitaba a los trabajadores a que se organizasen, a que luchasen contra los caciques, a que tomasen partido, a que apostasen por el cambio social. Este cura fue uno de los que más impulsó las escuelas rurales en Mijas y en Málaga. Fue fusilado cuando Málaga es ocupada por los sublevados. Lo fusilan porque cuelga los hábitos, se hace maestro, conoció a una chica y se casa con ella ante un comité en Málaga. Nada más ocupar Málaga, lo detienen y lo fusilan. Esta es la ficha de su consejo de guerra, pena de muerte y se acabó. Vaya que no hay más. Aparte de eso, lo inhabilitan para el ejercicio de la profesión de maestro nacional. Este es su expediente, ¿no? Dice, ideario marxista. Yo he leído algunas cosas que la profesora de la Universidad de Málaga, Encarnación Barranquero, tenía de él, algunos documentos de él. Era una persona un talante liberal, progresista, era masón, se hizo masón, era un intelectual nato. Desde el primer momento que entró que ejercía el sacerdocio, estuvo dando clases en el seminario, vaya que además tenía una cabeza muy bien amueblada. Este es un joven, Antonio Ortiz Canales, 21 años, fusilado en Ronda, era miembro de la CNT, le fusilan porque su nombre aparecía en una ficha que manda el gobernador civil de Málaga, García Artero, en la que dicen que era miembro de los batallones de las Juventudes Libertarias. El chaval lo único que hizo es que estuvo, mientras Mijas estuvo en poder del gobierno constitucional, pues iba por los cortijos que habían sido abandonados, recogiendo las cosechas, recogiendo los frutos y lo entregaba al economato que se había establecido en el ayuntamiento para ser distribuido y para que nadie pudiese especular. Su causa se encuentra en un tocho de 400 páginas y lo que es respecto a él, lo que hay de él, no llega a 4 páginas. Con 4 páginas se fusila una persona, o fusilaban a una persona. Este es un documento que me ha dado mucho dolor de cabeza, Paco lo sabe, porque ya que tenía escrita para la publicación y tal, el doctor en Historia, José María Suaga, me llama y me dice, oye, mira, te mando una serie de papeles que me he encontrado que a mí no me sirven para nada. Y yo no le encuentro ni pies ni cabeza. Te lo mando a ver si a ti te sirven. Me lo manda y este documento cambia toda una historia que venía pululando por el pueblo y era sobre los guerrilleros que fueron asesinados en la Cañada de la Morena. Porque por un lado hay un sumario en el que dice que fue denunciado por un vecino, por Machuca, por otro lado dicen que no. Total, que al final este documento nos deja claro que la Guardia Civil contrata a un sicario y le da 20.000 pesetas de la época para que asesinase a varios guerrilleros. Entonces, una vez que se ha hecho el trabajo de asesinar a los guerrilleros, pues el comandante jefe de los servicios de información de la Guardia Civil eleva un escrito a la Dirección General, a los servicios del Estado Mayor, pidiendo que se le gratifique con 20.000 pesetas. 20.000 pesetas de la época era un dinero, ¿eh? Era un dinero. Según la Comisión Wolke para devolver el dinero a los judíos que depositaron su dinero en los bancos de Suiza, que montó la Comisión de Banca Suiza, según dice, transponiendo esos datos, el juez Garzón, en las demandas que ha hecho pidiendo la devolución del dinero incautado, se acogen a esa cantidad y dice que una peseta de esa época aproximadamente vendrían a valer hoy unos 13,91 euros, si se hubiese dejado depositar en un banco, lo cual hoy era también un dinero, ¿eh? Y este es el sitio donde creemos que pueden estar muchos de los vecinos de Mijas. Aquí se encuentran grabados en la piedra 54 nombres de vecinos de Mijas que fueron fusilados en San Rafael. Este es el interior de la pirámide en la que tuve la suerte, el honor de estar unos días allí colaborando con los compañeros. Esta es la ficha de Francisco González. Perdón.
Esta es la ficha de Francisco González Fernández. Este es un mijeño que hace el servicio militar en Marruecos, en el Parque Móvil. Cuando vuelve a Mijas, está aquí y se dedica a trabajar de chofer. Cuando comienza la guerra civil, se da el golpe de Estado y tal, pues este hombre lo contratan para trabajar como chofer del Comité Provincial de las Juventudes Socialistas en Málaga, con lo cual ya nos deja claro que tenía un sentido ideológico interesante. Cuando es ocupada Málaga, los primeros días que es ocupada Málaga, es detenido por unos miembros de Falange, sometido a consejo de guerra, no, este no, y es absuelto. Una vez que es absuelto, este hombre lo incorporan al frente, lo mandan a Cataluña. Bueno, miento. Es absuelto y haciendo la investigación de Mauthausen con los compañeros de Almuñécar, pues nos encontramos que Juan Lavado González pues era un hombre de Mijas que estuvo en Mauthausen. Entonces lo primero que yo digo, bueno, si es detenido en Málaga, lo sueltan, lo liberan, ¿cómo termina en Mauthausen? Con lo difícil que era salir de España en aquella época. Este hombre, ¿cómo termina en Mauthausen? Total, que empezamos a mirar, no encontramos nada, el Archivo Militar de Guadalajara no tiene nada, el Archivo de Ávila no tiene nada, Barcelona no tiene nada. Y hasta que, por el arte de magia, vamos a Salamanca, y en Salamanca aparece su expediente. Este hombre, a pesar de que fue absuelto, de tal, el compromiso político que tenía era muy grande. Lo mandan al frente de Cataluña, en el frente de Cataluña se pasa al bando gubernamental, está en Cataluña, de Cataluña, cuando se retiran de Cataluña pasa a Francia, en Francia es detenido y lo mandan al campo de concentración de Mauthausen. En Mauthausen le perdemos el rastro y allí es liberado. Lo liberan en 1945, es liberado en Mauthausen, lo liberan y ya le perdemos el rastro. Le hemos perdido el rastro. Es toda la documentación que tenemos de él. Es toda la documentación que tenemos. Y esto ya, por lo que también me estoy pasando, ¿no? Ya voy a ir muy rápido. Este hombre, bueno, por cosa del destino, se merecería que tuviese un recordatorio en Mijas, se lo merecería, ya que algunos que juraron fidelidad a Adolfo Hitler tienen su calle en Mijas, pues este hombre por lo menos merece eso. Bueno, hay otra represión de la que voy a hablar así muy... Es la represión para los que han perdido la guerra, para los que no tienen derecho a nada. El que no podía, el que quería estudiar y pedía una beca o algo, automáticamente le pedían que tuviese los certificados del cura, del sargento de la Guardia Civil y del alcalde. Si no lo tenían, no había beca ni podías acceder a estudios superiores. Y nos encontramos este anuncio en 1939-40 en el diario Patria de Granada, donde a una mijeña, Isabel López Jiménez, le falta el informe del Guardia Civil del párroco. Y el que si no lo tiene, no hay nada que hacer. Bueno, esos son los expedientes de depuración de los maestros. Un maestro, después de ser ocupada Mijas, Málaga, todos los maestros tenían que ser depurados. Tenían que pedir, y si querían seguir ejerciendo como maestros, tenían que ser depurados. Todos los maestros de Mijas fueron depurados. Todos ellos pidieron que se les depurase para poder seguir ejerciendo como maestros. En este caso, Aurora Toro Martín, maestra interina en Osunilla, no, esta no es. Esta. Es depurada y, bueno, le ponen muchas pegas porque alguien que no le tenía mucho cariño, en su expediente pone que fue afiliada a la FETE. El ser afiliado a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza era de isofacto, que te quitaban, total, te impedían volver a ejercer. Esta mujer logra al final que su expediente no la depuren, que digan que puede ocupar la plaza, pero claro, hay una nota que dice lo siguiente: bueno, como es interina, dejemos que siga siendo interina y ya veremos si le damos plaza, pero la habilitamos para seguir enseñando, pero haciendo la salvedad de que era interina, ¿eh?
Esos son los expedientes de los 7 maestros que había en Mijas, que fueron depurados. Bueno, esto es la publicación. Aquellos que querían volver de fuera de Francia, pues se les exigía, aquellos que marcharon y querían volver de Francia, se les exigía, primero, que el alcalde de la población realizase un informe, el jefe de falange, el jefe militar, y si había trabajo, su patrono le tenía que dar un aval. En este caso también nos hemos encontrado a una mijeña que pide ser repatriada, y que es Isabel Cruz Peinado, cuyo hermano fue condenado a 30 años. Tanto ella como su hermano salieron por la carretera de Málaga-Almería, y su hermano se quedó en Valencia, fue detenido y condenado. Algunas personas han preguntado alguna vez si no tengo algo sobre que por qué no he investigado nada de Manuel Cortés Quero. Para mí siempre ha sido un problema, pero bueno, ya que terminé la investigación y lo doy por finalizada, bueno, ya que cuando he ido a algún archivo, pues siempre he preguntado y tal. Esta era la primera página de su hoja de su expediente militar. Se encuentra en el Archivo Militar de Ávila. Este es un periódico, El Popular, donde dice que se tenía que haber incorporado al Cuerpo de Carabineros en noviembre. El 14 de noviembre de 1976 se tenía que haber incorporado al Cuerpo de Carabineros. Estas fichas se encuentran en el Archivo de Ávila, perdón, de Salamanca, y es detenido en Valencia por las autoridades republicanas a finales de diciembre de 1937 y puesto a disposición gubernativa. Se está en la cárcel hasta el 31 de enero de 1938, donde inmediatamente es puesto en libertad a disposición gubernativa hasta que lo conduce y lo incorporan al Cuerpo de Carabineros. Se publica el día 12 de febrero de 1938, se publica en el Boletín Oficial de Carabineros que se incorpora, y aparece publicado que es su incorporación. Este es un expediente muy interesante, ¿no?, porque nos demuestra las disputas. Perdón, este es el del perro, el perro que muerde a un ciudadano, y como es el perro oficial de la Guardia Civil, vaya que no es cachondeo, es que es verdad. Y esto es que aquí, una vez terminada la guerra, y una vez ocupada Mijas, aquí se investiga y se espía a todo el mundo. Una relación de vecinos de Mijas que son investigados y su filiación política por la Guardia Civil. Pero no solamente lo hacen a la gente de izquierda, es que lo hacen a la gente de derecha, ¿eh? Y aquí está la relación de los nombres, donde se investigan, donde cada uno, donde milita, donde no milita. Y luego también entre ellos. Aquí se habla de los que ocupaban los cargos en el ayuntamiento en el año 38, donde a cada uno se le dice qué hacía, qué no hacía, qué nivel de fiabilidad tenía. Este es otro informe donde hablan hasta de degeneración sexual de uno de los gestores municipales. O sea que aquí se investiga a todo el mundo. Y este es un informe que se le encarga al alcalde de Fuengirola para que venga a Mijas, haga un informe de qué opina de la gente que está regiendo los destinos municipales. El informe es muy interesante, ¿no? Si alguien lo quiere leer, se encuentra detrás en el Archivo Histórico Provincial, ¿eh? Bueno, cada uno puede sacar de aquí sus conclusiones, pero cuando el régimen que se instaura en este país es un régimen de que se espía a todo el mundo. Y bueno, y esto es todo. Solamente me gustaría finalizar con esta frase del filósofo Jorge Ruiz Santalla, un valenciano aunque residente de Estados Unidos, y es que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y la historia no es para que cada uno la adaptemos a nuestra convicción ideológica o pensamiento ideológico. La historia es para que aprendamos de ella y no volvamos a cometer más errores. Y nada, muchísimas gracias y disculpen.